Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados, no los mires. Esfuérzate por no verlos. Se interponen en el camino. Pero, Señor, niégate a contemplarlos, no sea que los tengas en cuenta. Tu ira arda y yo perezca. Y borra todas mis maldades. Repite la oración del primer versículo agregándole la palabra todas. Todas las repeticiones no son necesariamente vanas repeticiones. Las almas en agonía no tienen capacidad para pensar en variar su lenguaje. El dolor se tiene que contentar con tonos monocordes. El rostro de David estaba avergonzado por mirar su pecado y ningún otro pensamiento podía quitarlo de su memoria. Pero ora al Señor que haga con su pecado lo que él mismo no puede hacer. Si Dios esconde su rostro de nuestros pecados, también lo esconde de nosotros para siempre. Y si no borra nuestros pecados, tiene que borrar nuestros nombres del libro de la vida. Versículo 10. ¿Tanto nos ha destruido el pecado que tenemos que volver a pedir su intervención? ¿Qué ruina ha obrado el pecado en la humanidad? Crea en mí. Yo en mi fabricación externa todavía existo, pero estoy vacío, desolado, vacuo. Ven pues, y haz que tu poder sea visto en una creación nueva dentro de mi viejo yo que ha caído. En el principio, tú hiciste a un hombre en el mundo. Señor, haz en mí un hombre nuevo. Un corazón limpio. En el versículo 7 pidió ser limpiado. Ahora pide un corazón apropiado para esa limpieza. Pero no dice limpia mi viejo corazón. Tiene demasiada experiencia en la inutilidad de la vieja naturaleza. Quiere que el hombre viejo sea sepultado como algo muerto y que una nueva creación venga a llenar su lugar. Nadie, sino Dios, puede crear un corazón nuevo o una nueva tierra. La salvación es una muestra maravillosa del poder supremo. La obra en nosotros, tanto como para nosotros, es totalmente a causa de la omnipotencia. Primero, tiene que rectificar los sentimientos, o toda nuestra naturaleza anda mal. El corazón es el timón del alma, y hasta que el Señor empiece a manejarlo vamos por un rumbo falso y fétido. Señor, tú que una vez me hiciste, ten a bien hacerme de nuevo, y renuévame en lo más recóndito de mi ser. Salmo 100. Salmo de alabanza, o más bien de acción de gracias. Este es el único salmo que tiene justo este encabezamiento. Resplandece todo con adoración agradecida y por esa razón ha sido un gran favorito del pueblo de Dios desde que fue escrito. En este poema divino cantamos con alegría el poder creador y la bondad del Señor, así como antes adoramos temblorosamente su santidad. Versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esta es una repetición del Salmo 98:4. La palabra original significa un grito de alegría, como el que los súbditos leales expresan cuando el rey aparece entre ellos. Nuestro Dios feliz debe ser adorado por un pueblo feliz. Un espíritu alegre coincide con su naturaleza, sus actos y la gratitud que debemos sentir por sus misericordias. Vemos la bondad de Jehová en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, debiera ser alabado en todas las naciones de la tierra. Toda la tierra logrará su condición correcta cuando todas las naciones a una eleven sus alabanzas a Él. Hay naciones, ¿hasta cuándo lo rechazarán ciegamente? Su edad de oro nunca llegará hasta que lo adoren con todo su corazón. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Rendid gustoso homenaje con gran alegría. Él es nuestro Señor, y por lo tanto debemos servirle. Es un Señor de gracia, por lo tanto debemos servirle con alegría. Esta invitación a adorar que aquí tenemos no es una de melancolía, como si la adoración fuera con la solemnidad de un funeral, sino una exclamación dichosa y alegre, como si nos invitaran a una fiesta de boda. Venid ante su presencia con regocijo.
Al adorarlo debemos percibir la presencia de Dios y por un esfuerzo de la mente acercarnos a Él. Este es un acto que para cada corazón instruido correctamente debe ser de gran solemnidad, pero a la vez no debe realizarse con el servilismo del temor y por lo tanto venimos ante Él no con llantos y lamentos, sino con salmos e himnos. El canto, como un ejercicio alegre y a la vez devoto, debe ser una forma constante de acercarnos a Dios. Las expresiones sentidas de alabanza, medidas y armoniosas de una congregación de personas realmente consagradas. No son meramente apropiadas, sino agradables, y son una anticipación oportuna de la adoración en el cielo, donde la alabanza ha absorbido la oración y llegado a ser la única expresión de adoración. Como ciertas sociedades de hermanos pueden prohibir el canto en el culto público, es un misterio que no podemos resolver. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Nuestra adoración tiene que ser inteligente. Tenemos que saber a quién adoramos y por qué. Hombre, conócete a ti mismo. Es un aforismo sabio, pero conocer a nuestro Dios es una sabiduría más acertada. Y es muy cuestionable que el hombre pueda conocerse a sí mismo antes de conocer a su Dios. Jehová es Dios en el sentido más pleno, más absoluto y más exclusivo. Es únicamente Dios. Conocerlo en ese sentido y dar prueba de nuestro conocimiento por medio de nuestra obediencia, fe, sumisión, consagración y amor es un logro que solo la gracia puede obtener. Solo los que reconocen en la práctica su divinidad pueden ofrecer una alabanza aceptable. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿No adorará la criatura a su Creador? Algunos viven como si se hubieran creado a sí mismos. Dicen haberse hecho por sus propios esfuerzos y adoran a su supuesto Creador. En cambio, los cristianos reconocen el origen de su ser y bienestar y no se adjudican ninguna honra ni por el hecho de ser o por ser lo que son. Ni en nuestra primera o segunda creación nos atrevemos a hacer nuestra la gloria, porque ésta es el derecho y la propiedad exclusivos del Todopoderoso. Negar toda honra para nosotros mismos es una parte tan necesaria de la verdadera reverencia como lo es adjudicar la gloria al Señor. Últimamente la filosofía ha trabajado intensamente para probar que todas las cosas se han desarrollado de los átomos, o en otras palabras, se han hecho a sí mismas. Esta teoría siempre encontrará creyentes. Por cierto que no quedarán razón alguna para acusar a los supersticiosos de credulidad. Por nuestra parte, encontramos mucho más fácil creer que el Señor nos hizo, que creer que nos desarrollamos por una larga cadena de selecciones naturales de átomos flotantes que se formaron a sí mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos el honor de haber sido escogidos de todo el mundo para ser su pueblo. Y por lo tanto tenemos el privilegio de ser guiados por su sabiduría, cuidados por Él y alimentados de su abundancia. Las ovejas se juntan alrededor de su pastor y confían en Él. De la misma manera, juntémonos alrededor del gran pastor de la humanidad. El reconocimiento de nuestra relación con Dios es en sí alabanza. Cuando recordamos sus bondades, le estamos rindiendo la mejor adoración. Nuestros cantos no requieren inventos de la fantasía, la realidad lisa y llana basta. La narración sencilla de las misericordias del Señor es más sorprendente que los productos de la imaginación. Que somos ovejas de su prado es la pura verdad, y a la vez la esencia misma de la poesía. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. La aparición de las palabras acción de gracias probablemente motivó su título. Dar gracias debe abundar en toda nuestra adoración pública. Es como el incienso del templo, que lo llenaba todo de humo. Los sacrificios expiatorios han acabado, pero los de gratitud nunca dejarán de ser oportunos. En tanto que recibimos misericordia, tenemos que dar gracias. La misericordia nos deja entrar por sus puertas. Alabemos esa misericordia. ¿Qué mejor tema para nuestros pensamientos cuando estamos en la casa de Dios
que el Señor de la casa? Y entremos en sus atrios con alabanza. Sea cual fuere el atrio de Dios al que entremos, hagamos que el boleto de entrada sea alabanza. Gracias sean dadas a Dios, que el lugar santísimo es ahora accesible a los creyentes y entramos hacia lo que está dentro del velo. Nos corresponde reconocer el gran privilegio con nuestros cantos. Seamos agradecidos con Él. Hagamos que la alabanza esté en nuestro corazón, al igual que en nuestra boca, y todo sea para Él, a quien todo pertenece. Y bendigamos su nombre. Él nos bendijo a nosotros, devolvamos la bendición. Bendigamos su nombre, su carácter y su persona. Sea lo que fuera que hace, estemos seguros de bendecirlo por ello. Bendigámoslo cuando quita al igual que cuando da. Bendigámoslo toda la vida bajo toda circunstancia. Bendigámoslo por todos sus atributos, sea cual fuera el punto de vista desde el cual los consideramos. Versículo 5. Porque Jehová es bueno. Esto resume su carácter y contiene muchas razones para alabarlo. Es bueno, bondadoso, amable, generoso, cariñoso. Sí, Dios es amor. El que no alaba lo bueno no es bueno él mismo. El tipo de alabanza inculcado en el Salmo, es decir, el gozo y alegría que nos insta a expresar, es sobre la base del argumento de la bondad de Dios. Para siempre es su misericordia. Dios no es meramente justo, severo y frío. Es compasivo y no quiere la muerte del pecador. Muestra hacia su propio pueblo aún más conspicuamente su misericordia. Ha sido de ellos desde toda eternidad, y será de ellos para siempre. La misericordia eterna es un tema glorioso para un canto sagrado. Para siempre es su misericordia. No es Él un ser inconstante que promete y se olvida. Ha hecho un pacto con su pueblo y nunca lo revocará, ni alterará lo que ha salido de su boca. Así como nuestros antepasados lo encontraron fiel, lo encontrarán también nuestros hijos y los descendientes de ellos para siempre. Un Dios voluble sería un terror para los justos. No tendrían un ancla segura y en medio de un mundo cambiante serían llevados de un lado para otro con un temor perpetuo de naufragar. Sería bueno que la verdad de la fidelidad divina fuera recordada más ampliamente por algunos teólogos. Daría por tierra con su creencia de la caída final del creyente y les enseñaría un sistema más consolador. Nuestro corazón rebosa de alegría al inclinarnos delante de aquel que nunca ha faltado a su palabra o cambiado su propósito. Descansando en su palabra segura, sentimos el gozo que aquí manda y en su fuerza llegamos ante su presencia a una hora y hablamos bien de su nombre. Salmo 103. Un salmo indudablemente de David. Está escrito en su mejor estilo y debemos atribuirlo a cuando ya era un adulto mayor y tenía un sentido más profundo del valor del perdón y un sentido más agudo del pecado que cuando era más joven. El claro sentimiento de la fragilidad de la vida indica sus años más débiles, al igual que la excelente actitud de su gratitud expresada en su alabanza. Hay tanto en el Salmo que ni 1000 lapiceras alcanzarían para escribirlo todo. Es uno de estos pasajes que todo abarca, que es en sí una Biblia, y él solo casi podría construir el himnario de la Iglesia. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. La música del alma es el alma misma de la música. El salmista toca la nota apropiada cuando comienza con recurrir a lo más profundo de su ser para magnificar al Señor. Tiene comunión con sí mismo y se exhorta a sí mismo como si sintiera que el tedio dominaría pronto sus facultades, como ciertamente nos sucederá a todos nosotros si no los mantenemos atentos. Jehová es digno de ser alabado por nosotros en ese estilo más elevado de la adoración que el término bendice indica. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Nuestra vida misma y nuestro yo esencial
deben estar completamente concentrados en este servicio tan agradable y cada uno de nosotros debe motivar su propio corazón para ocuparse de la adoración. Dejemos que otros se abstengan si pueden, pero nosotros digamos: bendice alma mía a Jehová. Dejemos que otros murmuren, pero nosotros bendigamos. Dejemos que otros se bendigan a sí mismos y bendigan a sus ídolos. Nosotros bendigamos a Jehová. Dejemos que otros usen solo sus bocas, pero en cuanto a nosotros exclamemos: bendice alma mía a Jehová. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ni uno de sus tratos divinos debe ser olvidado. Son todos realmente beneficiosos para nosotros, todos dignos de Él y todos temas de alabanza. La memoria es muy traicionera en cuanto a las mejores cosas. Por una extraña perversidad engendrada por la caída, atesora la basura del pasado y deja que los tesoros inapreciables queden olvidados. Es tenaz con respecto a las ofensas y trata los beneficios con demasiada liviandad. Necesita espoleadas para cumplir su deber, aunque ese deber debiera ser su delicia. Observemos que apela a todo lo que está en él para recordar todos los beneficios del Señor. Para cumplir nuestra tarea, tenemos que recurrir apropiadamente a nuestras energías. La totalidad de Dios no puede ser alabada con menos que nuestra totalidad. Lector, ¿acaso no tenemos razones suficientes en este momento para bendecir a aquel que nos bendice a nosotros? A ver, leamos nuestros diarios y veamos si no encontramos favores especiales allí, registrados por los cuales no hemos dado gracias. Recordemos cómo el rey persa, cuando no podía dormir, leyó las crónicas del imperio y que alguien que había salvado su vida nunca había sido recompensado. Cuán pronto lo honró. El Señor nos ha salvado con una salvación grande. ¿No lo recompensaremos? El nombre de ingrato es uno de los más vergonzosos que uno puede tener. No podemos contentarnos con correr el riesgo de que ese sea nuestro nombre. Despertémonos, pues, y bendigamos a Jehová con un entusiasmo intenso. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí comienza David su lista de bendiciones recibidas, que presenta como las razones de su alabanza. Selecciona unas pocas de las perlas más preciosas del cofre de amor divino, las enhebra en el hilo de la memoria y las coloca en el cuello del agradecimiento. El pecado perdonado es, según nuestra experiencia, uno de los estímulos más especiales de la gracia, uno de los primeros regalos de su misericordia, de hecho, la preparación necesaria para disfrutar de todo lo que viene después. Hasta que la iniquidad es perdonada, la sanidad, la redención y la satisfacción son bendiciones desconocidas. El perdón es primero en el orden de nuestra experiencia espiritual y en algunos sentidos primero en valor. El perdón concedido está en tiempo presente. Perdona es continuo porque sigue perdonando. Es divino porque es Dios quien lo da. Abarca mucho porque nos quita los pecados. Incluye los pecados de omisión al igual que de comisión, pues ambos son iniquidades, y es muy eficaz porque es tan real como la sanidad y el resto de las misericordias con las que es colocado. El que sana todas tus dolencias. Cuando la causa desaparece, concretamente la iniquidad, los efectos cesan. Las enfermedades del cuerpo y del alma aparecieron en el mundo por el pecado, y cuando el pecado es erradicado, las enfermedades corporales, mentales y espirituales desaparecerán hasta que, no dirá el morador, estoy enfermo. Isaías 33:24. El carácter de nuestro Padre Celestial tiene muchas facetas, pues, habiendo perdonado como juez, luego sana como médico. Es todo para nosotros cuando llevamos a Él nuestras necesidades y nuestras enfermedades. Estas lo revelan en nuevas facetas. Dios da eficacia a los medicamentos para nuestro cuerpo, y su gracia santifica el alma espiritualmente. Estamos diariamente bajo su cuidado y nos visita como el cirujano visita al paciente, sanando, porque esa es la palabra exacta, cada dolencia a medida que aparece.
Ninguna enfermedad de nuestra alma sobrepasa su habilidad. Él sigue sanando todo y continuará haciéndolo hasta que el último vestigio de mancha ha desaparecido de nuestra naturaleza. Las todas de este versículo son más razonables para que todo lo que tenemos en nuestro interior alabe al Señor. El salmista estaba disfrutando personalmente de las dos bendiciones mencionadas en este versículo. No se refería a la experiencia de otros, sino de él mismo, o mejor dicho, de su Señor, quien lo perdonaba y sanaba cotidianamente. Tiene que haber sabido que así era, de otro modo no hubiera podido cantar de ello. No tenía ninguna duda al respecto, sentía su alma que así era, y por lo tanto instó a su alma perdonada y restaurada a bendecir al Señor con todas sus fuerzas. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Por su compra y su poder el Señor nos redime de la muerte espiritual en que habíamos caído y de la muerte eterna que hubiera sido su consecuencia. Si no se hubiera quitado la pena de muerte, nuestro perdón y saneamiento hubieran sido porciones incompletas de la salvación, solo fragmentos y de poco valor. Pero la eliminación de la culpa y del poder del pecado sucede perfectamente al anular la sentencia de muerte que habíamos recibido. Gloria sea a nuestro gran sustituto, quien nos libró de caer en el hoyo, al darse a sí mismo para ser nuestro rescate. La redención será siempre una de las notas más dulces del canto agradecido del creyente. El que te corona de favores y misericordias. Nuestro Señor no hace las cosas a medias. No detendrá su mano hasta haber hecho todo lo posible por su pueblo. Limpieza, sanidad, redención no bastan. Los hará reyes y los coronará, y la corona es mucho más valiosa que si hubiera sido hecha de cosas corruptibles, como la plata y el oro. Está adornada de gemas de gracia y forjada con el terciopelo de su bondad. Está decorada con las joyas de misericordia, pero forrada con ternura que la hace suave al usarla en la cabeza. ¿Quién es como tú, Señor? Dios mismo corona a los príncipes de su familia, porque las mejores cosas proceden directa y distintamente de Él. La corona no se gana porque es por gracia, no por mérito. Sienten que no son dignos de ella, por lo tanto Él los trata con ternura. Está decidido a bendecirlos y por lo tanto siempre los está coronando, poniendo en sus sienes la diadema de misericordia y compasión. Siempre corona la obra que inicia y donde da perdón, da también aceptación. Nuestros pecados nos privan de todos nuestros honores y donde la confiscación de nuestros bienes ha sido decretada contra nosotros como traidores. Pero aquel que quita la sentencia de muerte al redimirnos de la destrucción, nos devuelve más que nuestros honores de antes al volver a coronarnos. ¿Nos coronará Dios y no vamos nosotros a coronarlo a Él? Levántate, alma mía, pon tu corona a sus pies y adóralo con la más humilde reverencia, a Él que tanto ha exaltado al sacarte del estercolero y colocarte entre los príncipes. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, o más bien, llena de bien tu alma. Nadie jamás está lleno de satisfacción excepto el creyente, y solo Dios mismo puede satisfacerlo aún a él. Muchos mortales están saciados, pero ninguno está satisfecho, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La renovación de las fuerzas, que equivale a sentirse revivido, le fue dada al salmista. Fue rejuvenecido y se veía tan vigoroso como un águila cuyos ojos pueden mirar directamente al sol y cuyas alas pueden remontar más alto que la tormenta. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios no tiene límites para sus escogidos. No se puede medir, así como no se puede medir la altura del cielo o del cielo de los cielos. Como la altura de los cielos implica otros puntos de comparación además de la extensión y sugiere lo sublime, la grandeza y gloria. Así como las alturas de los cielos cubren la tierra, la riegan con rocíos y lluvias y la iluminan con el sol, la luna y las estrellas, y la vigilan sin cesar.
Así también la misericordia de Dios desde las alturas cubre a todos sus escogidos, los enriquece, los abraza y permanece siempre como su morada. ¿Quién puede alcanzar la primera de las estrellas y quién puede medir los límites del universo lleno de estrellas? No obstante, qué grande es su misericordia. Toda esta misericordia es para los que le temen, pero tenemos que sentir una reverencia humilde y fuerte por su autoridad. De otra manera, no podemos experimentar su gracia. El temor santo es uno de los primeros productos de la vida divina en nosotros. Es el principio de la sabiduría y le asegura totalmente al que posee todos los beneficios de la misericordia divina, y es ciertamente aquí y en otras partes utilizado para presentar la totalidad de la verdadera religión. Muchos verdaderos hijos de Dios están llenos de temor filial y aún así se sienten ansiosos, porque no están seguros de que Dios los haya aceptado. Esta ansiedad no tiene razón de ser, pero es mucho más preferible a esa presunción infame que incita a los hombres a jactarse de su adopción y consecuente seguridad, cuando en realidad tienen el descaro de estar dominados por la amargura. Aquellos que se jactan de la amplitud infinita de la misericordia divina consideran en este momento que, aunque es tan extensa como el horizonte y alta como las estrellas, es sólo para los que temen al Señor. Y en lo que respecta al rebelde obstinado, recibirá justicia sin misericordia. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un versículo glorioso, no hay otras palabras en la página inspirada que lo pueda sobrepasar. El pecado no es quitado por un milagro de amor. Qué peso para quitar y alejar de nosotros, y sin embargo es alejado tanto que la distancia es incalculable. Volemos la distancia que las alas de la imaginación nos permitan, y si cruzamos el espacio hacia el oriente, estamos más lejos del occidente con cada batir de nuestras alas. Si el pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que su rastro, sus vestigios, el recuerdo mismo de él, tuvieron que haber desaparecido completamente. Si esta es la distancia a la que es alejado, no hay ni sombra de duda de que jamás volverá a ser traído. Ni Satanás mismo podría realizar tal tarea. Nuestros pecados han desaparecido. Jesús cargó con ellos y se los llevó. Cuanto está lejos el lugar del amanecer al del atardecer, cuando el sol ha acabado su recorrido diurno, así de lejos fueron alejados nuestros pecados por el chivo expiatorio hace 19 siglos, y ahora, si alguien los busca, no los podrá encontrar efectivamente, no volverá a existir, dice el Señor. Ven, alma mía, despierta completamente y glorifica al Señor por esta, la más rica de las bendiciones. Aleluya. Solo el Señor pudo quitar el pecado y lo ha hecho de un modo divino, dándole una limpieza final a todas nuestras transgresiones. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Vive de la hierba y vive como la hierba. El maíz no es más que hierba cultivada, y el hombre que se alimenta de él es partícipe de su naturaleza. La hierba vive, crece, florece, cae bajo la guadaña, se seca y es quitada del campo. Volvamos a leer esta frase y encontraremos en ella la historia del hombre. Si vive el lapso normal de su vida, al final es cortado, pero es mucho más probable que se secará antes de llegar a la madurez, o será súbitamente arrancado mucho antes de que se haya cumplido su tiempo. Florece como la flor del campo. Es una hermosura y un encanto como lo son los prados cuando están cubiertos de florcitas amarillas. Pero ¡ay, qué poco duran! Florecen pero qué pronto se marchitan. Un destello de hermosura y después nada. El hombre ni siquiera es como una flor en el invernadero o a la orilla resguardada del jardín. Crece mejor como parte de la naturaleza, como lo hace la flor del campo y como la flor desprotegida que embellece el prado. Corre miles de riesgos de llegar a un final súbito. Una congregación grande con sus atuendos de muchos colores nos recuerda siempre al prado con sus muchos colores, y la comparación se vuelve tristemente cierta cuando reflexionamos que, así como la hierba y su atractivo pronto pasan, lo mismo sucederá con todos los que están a nuestro alrededor.
junto con toda su hermosura. Así también tiene que ser con todo lo que procede de la carne, aun sus excelencias más grandes y sus virtudes naturales, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y por lo tanto es como hierba que se marchita en cuanto el viento la asola. Felices son los que, nacidos de lo alto, tienen en ellos la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Versículo 18. No obstante, los hijos del justo no son objeto de la misericordia de Dios, sin estipulaciones. Y este versículo completa la afirmación del anterior, agregando, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los padres tienen que ser obedientes y también deben serlo los hijos. Se nos pide aquí que respetemos el pacto y aquellos que se apresuran a confiar en otra cosa distinta a la obra consumada de Jesús no se cuentan entre los que obedecen este precepto. Aquellos con quienes se hizo el pacto se mantienen firmes en él y habiendo sido iniciados en el Espíritu, no pretenden llegar a ser perfectos en la carne. Los que son verdaderamente del Señor guardan cuidadosamente sus mandatos. Además, no eligen cuáles observar, sino que recuerdan sus mandamientos como tales, sin exaltar a uno sobre otro, según les place o según les conviene. Sean nuestros hijos serios, cuidadosos y obedientes, ansiosos por conocer la voluntad del Señor y prontos para seguirla totalmente. Entonces, su misericordia los enriquecerá y honrará de generación en generación. Este versículo también sugiere alabanza, porque ¿quién querría que el Señor diera su beneplácito a los que no tienen en cuenta sus caminos? Eso sería alentar los vicios. Por la manera como algunos predican desaprensivamente el pacto, podríamos inferir que Dios bendice a cierto tipo de hombres, no importa cómo vivan y cómo descuiden sus leyes. Eso no es lo que enseña la palabra. El pacto no es legal, pero es santo. Es todo por gracia de principio a fin, pero aún así no consiente el pecado. Al contrario, una de sus promesas más grandes es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Su objetivo general es la santificación de un pueblo para Dios, celoso de buenas obras, y todos sus dones y operaciones obran en esa dirección. La fe guarda el pacto mirando solo a Jesús y a la vez con sincera obediencia recuerda los mandamientos de Dios para cumplirlos. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Este es un gran irrumpir en canto ante la vista del poder sin límites y la soberanía gloriosa de Jehová. Su trono ha sido fijado, está establecido, decidido, inamovible. En cuanto a su gobierno no hay motivo de alarma ni desorden. Nada de apurarse de acá para allá por conveniencia, ninguna sorpresa para enfrentar, ni catástrofes inesperadas de las cuales protegerse. Todo está establecido y fijo, y él mismo lo ha establecido y fijado. No es un soberano delegado cuyo trono fue preparado por otro. Su dominio surge de él mismo y es sustentado por su propio poder innato. Esta soberanía sin paralelos es la promesa de nuestra seguridad, el pilar sobre el cual nos podemos apoyar con confianza, y su reino gobierna sobre todo. Extiende su cetro sobre todo el universo, reina universalmente en el presente. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. A nosotros, el mundo nos puede parecer plagado de anarquía, pero él pone orden en medio de la confusión. Los elementos militares marchan bajo su estandarte cuando avanzan violentamente como un estruendo enardecido. Grandes y pequeños, inteligentes y materialistas, dispuestos y no dispuestos, fieros o amables, todos están bajo su dominio. La suya es la única monarquía universal. Él es bendito y único, potentado, Rey de reyes y Señor de señores. Una vista clara de su providencia suprema, incansable y universal, es uno de los encantos de los dones espirituales. El que los tiene no puede menos que bendecir al Señor con toda su alma. Así es como el dulce cantor puso en un himno los diversos atributos del Señor,
como los vemos en la naturaleza, en su gracia y providencia. Y por último, reúne todas sus energías para una exclamación final de adoración a la que anhela que todos se sumen, ya que todos son súbditos del gran Rey. Salmo 133. Un cántico gradual de David. No vemos razón alguna para negarle a David la autoría de este fulgurante soneto. Él conocía por excelencia la amargura ocasionada por las divisiones entre las familias y estaba bien preparado para celebrar en una exquisita salmodia la bendición de la unidad por la cual suspiraba. Entre los cánticos graduales, este himno ha obtenido sin duda un reconocimiento especial y aún en la literatura común es citado con frecuencia por su fragancia y frescura. En este salmo no hay ninguna palabra irónica, todo es dulzura y luz. Un notable cambio del Salmo 110 con el que los peregrinos iniciaron su viaje. Aquel está lleno de guerra y lamentaciones, pero este canta de paz y de delicias. Los visitantes a Sión estaban por regresar y este quizá haya sido su himno de gozo, porque habían visto tanta unidad entre las tribus que se habían reunido alrededor del altar común. El salmo anterior que canta acerca del pacto también había revelado el centro de la unidad de Israel en el ungido del Señor y las promesas hechas a él. No es de extrañar que los hermanos vivan unidos cuando Dios vive entre ellos y encuentras su descanso en ellos. Algunas versiones incluyen un admirable encabezamiento explicativo que dice: el beneficio de la comunión de los santos. Los que redactan estos encabezamientos con frecuencia aciertan el significado de un pasaje en pocas palabras. Versículo 1. Mirad, es una maravilla pocas veces vista. Por lo tanto, a prestar atención. Es visible porque es la característica de los verdaderos santos, por lo tanto, no dejen de examinarla. Bien vale la pena admirarla. Hagan una pausa y contémplenla. Les encantará tanto que querrán imitarla, por lo tanto, véanla bien. Dios la observa con su aprobación, por lo tanto, considérenla con atención. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es imposible describir la excelencia extrema de tal condición, y por eso el salmista usa 2 veces la palabra cuán. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso. No intenta medir lo bueno ni lo delicioso, sino que nos invita a mirarlo con nuestros propios ojos. La combinación de los 2 adjetivos bueno y delicioso es más admirable que la conjunción de 2 estrellas de primer magnitud. Que algo sea bueno es bueno, pero que también sea delicioso es mejor. A todos les gustan las cosas deliciosas, pero sucede con frecuencia que la delicia es mala. Pero aquí la condición es tan buena como deliciosa, tan deliciosa como buena, porque el mismo cuán ha sido colocado antes de cada palabra calificativa. Que los hermanos según la carne habiten juntos no es siempre sabio, porque la experiencia enseña que es mejor que estén un poquito aparte y es vergonzoso que habiten juntos pero desunidos. Mejor que se separen en paz como Abraham y Lot, a que habiten juntos dominados por la envidia como los hermanos de José. Cuando los hermanos pueden habitar juntos en unidad y de hecho lo hacen, entonces su comunión merece ser contemplada y cantada en la salmodia sagrada. Tales espectáculos debieran verse con frecuencia entre los que son parientes porque son familia, y por lo tanto debieran ser unidos de corazón y en sus propósitos. Habitan juntos y es por su bienestar mutuo que no debiera haber conflictos. Y no obstante, ¿cuántas familias son destrozadas por feroces conflictos y son un espectáculo que no es ni bueno ni delicioso? En cuanto a los hermanos en el Espíritu, deben habitar juntos en comunión en la Iglesia, y una característica esencial de esa comunión es la unidad. Podemos prescindir de la uniformidad si poseemos unidad de vida, verdad y camino, unidad en Cristo Jesús, unidad de objetivo y espíritu. Esto es imprescindible. De otra manera, nuestras asambleas serán sinagogas de disputas en lugar de iglesias de Cristo. Cuanto más cercana la unidad, mejor es, porque habrá más de lo bueno y de lo delicioso.
Dado que somos seres imperfectos, algo de lo malo y de lo desagradable seguramente se introducirá. Pero esto será neutralizado enseguida y fácilmente expulsado por el amor verdadero de los santos, si realmente existe. La unidad cristiana es buena en sí, buena para nosotros mismos, buena para los hermanos, buena para nuestros convertidos, buena para el mundo, fuera de la iglesia, y por cierto es deliciosa porque un corazón amante se complace y da complacencia cuando se asocia con otros de su misma naturaleza. Una iglesia unida durante años en su servicio consagrado al Señor es una fuente de bondad y gozo para todos los que habitan a su alrededor. Es como el buen óleo sobre la cabeza. A fin de que podamos comprender mejor la unidad fraternal, David nos da una comparación para que, como a través de un cristal, podamos percibir de cuánta bendición es. Tiene un dulce perfume, comparable con el óleo preciado con el cual el sumo sacerdote era ungido en su ordenación. Es algo sagrado. También es como el óleo de la consagración destinado a ser usado únicamente para el servicio del Señor. Qué cosa sagrada ha de ser el amor fraternal para que pueda ser comparado con un óleo que nunca debe ser echado sobre nadie, excepto sobre el sumo sacerdote del Señor. Es algo que se difunde. Al ser echado sobre su cabeza, el óleo aromático baja por la cabeza de Aarón y luego goteaba sobre sus vestiduras hasta que aún el borde de ellas era ungido. Y de la misma manera extiende el amor fraternal, su poder benigno fraternal, y bendice a todos los que están bajo su influencia. La concordia desbordante trae una bendición sobre todos los involucrados. Su bondad y delicia son compartidas por los miembros más humildes de la familia. Aún los sirvientes son mejores y más felices por la hermosa unidad entre los miembros de la familia. Tiene un uso especial porque así como el óleo para ungir a Aarón era apartado para un servicio especial a Jehová, los que permanecen en el amor son los que están mejor preparados para glorificar a Dios en su iglesia. No es nada probable que el Señor use para su gloria a los que carecen de amor, carecen del ungimiento necesario para llegar a ser sacerdotes del Señor. El óleo corría y ungía hasta la barba de Aarón. Este es el punto principal de la comparación, que como el óleo no se quedaba confinado al lugar donde fue echado originalmente, sino que chorreaba por el cabello del sumo sacerdote y humedecía su barba, el amor fraternal que desciende por la cabeza unge al ir extendiéndose, perfumando todo lo que toca a su paso. Bajaba por la falda de sus vestiduras. Una vez que empezaba a correr no se detenía. Puede parecer que hubiera sido mejor no manchar las vestiduras con el óleo, pero el ungüento sagrado no podía ser frenado. Fluía sobre sus vestiduras santas. De la misma manera, el amor fraternal no solo fluye por los corazones, donde fue echado al principio, y desciende a la parte humilde del cuerpo místico de Cristo. Corre por donde no se tuvo la intención que corriera, sin preguntar ni pedir permiso para ir avanzando. El amor cristiano no tiene límites de parroquias, naciones, sectas o edades. ¿Es el hombre un creyente en Cristo? Entonces es parte del cuerpo y debo concederle un amor duradero. ¿Es uno de los más pobres? ¿Uno de los menos espirituales? ¿Uno de los más antipáticos? Entonces es como la falda de la vestidura y nuestro amor debe caer aún sobre él. El amor fraternal procede de la cabeza pero cae hasta los pies. Su camino es hacia abajo. Descendía y bajaba. El amor por los hermanos desciende a los que poseen poco. No se envanece sino que es modesto y humilde. Esta no es una parte insignificante de su excelencia. El óleo no hubiera ungido si no hubiera descendido. Tampoco el amor fraternal difunde su bendición si no desciende.